Tito Flavio Domiciano fue el último y más controvertido emperador de la dinastía Flavia, integrada por Vespasiano y sus dos hijos, Tito y el propio Domiciano, que gobernaron el imperio a finales del siglo I después de Cristo. Odiado por los senadores y los caballeros de Roma, amado por los legionarios y los habitantes de las provincias, resulta difícil decidir si en el reinado de Domiciano prevalecieron las luces o las sombras. Nació durante el gobierno de Nerón, un monarca de infausto recuerdo con el que pronto se le compararía. Apenas tenía 18 años cuando su padre, el general Vespasiano, se convirtió en emperador. Domiciano poseía grandes cualidades, pero como hijo menor, pasó toda su juventud a la sombra del hermano mayor, Tito, que fue un excelente general y mejor gobernante, amado por todos, célebre por su generosidad y su bondad. A su lado, Domiciano parecía siempre malhumorado, un misántropo que rehuía la compañía de los hombres y buscaba la soledad. Durante el corto reinado de Tito, que sucedió a su padre, Domiciano no dejó de conspirar contra su hermano, y tras la muerte prematura de éste, no ocultó su alegría ni honró su memoria. Ya en el poder, solía reservarse las primeras horas del día para sí mismo, y le gustaba encerrarse solo para cazar moscas y ensartarlas cuidadosamente en un finísimo estilete. Después acudía al foro para escuchar las causas legales. Era un juez justo, inflexible con los corruptos y con los que abusaban de los más débiles. Sin embargo, administraba justicia sin ninguna piedad. Ordenó enterrar viva a la vestal Máxima, que había profanado su cargo aceptando amantes, y a estos los hizo azotar hasta la muerte. Ciertamente, esta era la pena que determinaba la costumbre para esos casos, pero hacía mucho tiempo que, por piedad, había dejado de aplicarse. Celoso de la popularidad que había alcanzado su hermano, intentó ganarse el afecto del pueblo ofreciendo carreras y combates de gladiadores. Llegó incluso a distribuir grandes cantidades de dinero entre los habitantes de Roma, y durante los juegos en el anfiteatro lanzaba regalos a las gradas. Son incontables los edificios que restauró en la capital, además de construir algunos nuevos, entre los que destaca el gran palacio imperial sobre la colina del Palatino. En este afán pronto arruinó los recursos del Estado y se vio obligado a adoptar medidas desesperadas para obtener dinero. Así, cuando fallecía un hombre rico, intentaba quedarse con su herencia, acusándole bajo cualquier pretexto de alta traición, o buscando quien asegurara que el difunto había querido dejar su fortuna al César. Por otro lado, Domiciano prestó mucha atención a los gobernadores provinciales, esforzándose por alejar de este cargo a los sospechosos de corrupción. Ponía el mismo cuidado al escoger a sus generales, y solo nombraba a aquellos que tuvieran cualidades militares. Uno de sus favoritos fue Trajano, que con el tiempo llegaría a sucederle en el trono. Este celo le atrajo la enemistad de muchos aristócratas destinados por nacimiento a ocupar los altos cargos del Estado. Pronto arreciaron las conjuras y numerosos senadores fueron ejecutados. A los sospechosos se les aplicaban espantosas torturas ideadas por Domiciano para obligarles a confesar los nombres de sus cómplices. Le gustaba iniciar sus sentencias con un alegato de clemencia, y si alguno, aliviado, confesaba su crimen, concluía con una condena a muerte o un exilio. Entre la aristocracia romana se extendieron el terror y la desconfianza, mientras Domiciano, obsesionado por las conspiraciones, prefería ausentarse de Roma y rodearse de legionarios. Al mando de los soldados que tanto le apreciaban, combatió brillantemente en el Danubio y obtuvo sonadas victorias contra los bárbaros. Poco a poco fue adoptando un comportamiento cada vez más despótico. Levantó tal cantidad de estatuas y arcos de triunfo para conmemorar sus victorias que sobre las paredes de uno de ellos alguien llegó a grabar la palabra «Basta». Cambió el nombre del mes de octubre por el de Domiciano, porque ese era el mes de su nacimiento. Y ordenó que todos se dirigieran a él llamándole Dominus et Deus, Señor y Dios, algo que habían evitado cuidadosamente todos sus predecesores. La expresión no solo proclamaba que el emperador era un dios viviente, sino que le asignaba el mismo calificativo, Dominus, con el que los esclavos se referían a sus dueños, convirtiendo así a los ciudadanos del imperio en siervos y adoradores suyos.
Esta pretensión de ser divinizado propició además una de las primeras persecuciones de cristianos que se negaron a rendir culto al emperador. Encolerizado, Domiciano hizo matar a todos aquellos que no renunciaran a su fe, incluidos destacados miembros de su propia familia, como su primo el cónsul Flavio Clemente. Una tradición bastante sólida asegura que en este mismo período el apóstol San Juan sufrió tormento en Roma. En cualquier caso, fue poco después, exiliado en Asia Menor, cuando escribió el Apocalipsis, una obra llena de referencias a los padecimientos que este nuevo Nerón estaba provocando a la Iglesia. Cuando apenas era un adolescente, unos adivinos habían anunciado a Domiciano cuáles serían el día y año de su muerte, y que ésta sería violenta. Constantes prodigios confirmaban sus sospechas, y durante los 8 meses anteriores a su fallecimiento, ocurrido el año 96 después de Cristo, cayeron sobre Roma centenares de rayos que destruyeron parte del Capitolio, el templo de su familia e incluso el Palacio Imperial. Conforme se acercaba el día señalado, aumentaban sus temores y hasta la sospecha más nimia le llenaba de espanto. La víspera de esa fecha, el emperador anunció a sus acompañantes que al día siguiente la luna se teñiría de sangre y que ocurriría algo de lo que hablaría el mundo entero. Todo sucedió como habían anunciado los adivinos. Sus propios esclavos estaban involucrados en la conjura, y cuando les preguntó la hora le dijeron, engañándole, que ya había pasado la que habían marcado los astros para su muerte. Loco de alegría, Domiciano se retiró despreocupadamente a sus aposentos, y allí un liberto, que ocultaba un cuchillo en un vendaje, le hirió de muerte. Domiciano buscó entonces el puñal que siempre guardaba bajo la almohada, pero solo halló la empuñadura. Cuando cayó al suelo, sus ayudantes y algunos gladiadores lo remataron. Su propia esposa se contaba entre los conjurados, a pesar de que Domiciano, profundamente enamorado, le había perdonado siempre sus constantes infidelidades. Su cadáver fue incinerado en secreto, y solo fue testigo del funeral su nodriza, que ocultó las cenizas para que no fueran profanadas por el vulgo. El pueblo recibió la noticia de su muerte con indiferencia, mientras los soldados, indignados, reclamaban su deificación. Sin embargo, los senadores que tanto habían padecido bajo Domiciano decretaron su damnatio memoriae, y su nombre fue arrancado de todos los monumentos, para que su persona y su obra cayeran en el olvido.